este video se explicará el proceso de parametrización de los impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Para la creación de los impuestos nos dirigimos al módulo Exportar e importar parámetros utilitarios, parámetros particulares, impuestos, descuentos y valores. Con clic derecho Crear, se habilita la ventana para la creación del impuesto, donde se deberá diligenciar la siguiente información. Descripción. Este campo permite que se asigne la descripción que el usuario determine. Para el ejemplo, se diligenciará impuesto a los licores o aperitivos. El tipo de impuesto debe ser impuesto al consumo de licores ICL. La clase de tarifa será valor y en la tarifa se debe diligenciar la tarifa que corresponda. Para el ejemplo, se asignará la tarifa determinada en el anexo 1.9. Para el cálculo del impuesto no aplica base. El redondeo, el sistema por defecto va a aproximar al peso más cercano como lo indica el anexo 1.9, entonces se puede dejar en no redondear. En la naturaleza se debe asignar la naturaleza del impuesto de acuerdo con la cuenta contable, en este caso para el ejemplo va a ser una cuenta crédito, y en el estándar se debe asignar el estándar determinado por el anexo 1.9 para que pueda ser validado por la DIAN en la factura electrónica. Para este impuesto se asignará el estándar Impuesto al consumo de licores, código 32. Posteriormente, en las pestañas Información tributaria e Información contable, se debe asignar la cuenta donde se desea generar la contabilización de estos impuestos en la contabilidad. Para el ejemplo, indicaremos esta cuenta, pero esta ya debe ser determinada por el usuario. Oprimimos Aceptar para guardar la información. De igual manera, vamos a hacer la creación del impuesto a los vinos y aperitivos, teniendo en cuenta que la tarifa de este es diferente y se va a determinar la que nos indica el anexo 1.9 que es 200. En este caso el tipo de impuesto va a ser de igual manera impuesto al consumo de licores ICL. La clase de tarifa será también valor y la tarifa será 200. El mismo estándar y se deberá asignar la cuenta contable que el usuario determine. Posteriormente, también se debe crear el impuesto ad valorem por cada una de sus tarifas. De igual manera, clic derecho Crear y vamos a nombrarlo en este caso ad valorem licores. En este caso, el tipo del impuesto va a ser ad valorem y la clase de tarifa va a ser porcentaje. Igualmente, en la tarifa se debe diligenciar la tarifa que corresponda. Para el ejemplo, se asignará la tarifa determinada en el anexo 1.9, que en este caso es 25%. Y en el estándar se asignará el estándar ad valorem, que es de código 36. De acuerdo con el usuario, se determina entonces la cuenta contable a donde se desea realizar la contabilización. Para el ejemplo, estamos determinando esta, pero vuelvo e indico, esto depende de cómo lo desee manejar el usuario.
En este momento entonces creamos el ad valorem correspondiente a los licores o aperitivos y vamos ahora a crear el ad valorem correspondiente a los vinos o aperitivos. De igual manera, ad valorem, en este caso la tarifa también es un porcentaje, pero de acuerdo con el anexo técnico 1.9 es el 20%. Igualmente el estándar y la cuenta contable. Oprimimos aceptar para guardar y en este momento ya tenemos los 4 impuestos creados. Los 2 impuestos correspondientes a ICL de licores y vinos y los 2 impuestos correspondientes a ad valorem de licores y vinos. Es de tener en cuenta que estas tarifas están determinadas sobre la medida de 750 centímetros cúbicos. Los impuestos se liquidarán de manera proporcional y se aproximarán al peso más cercano. Una vez creados los impuestos, nos dirigimos entonces por el módulo de inventarios, la opción crear artículos y se deberá determinar a cada artículo que requiera este impuesto los siguientes datos. Vamos a seleccionar entonces el artículo, en este caso vamos a iniciar con este artículo, Ron Medellín 750, clic derecho modificar y vamos a encontrar que se habilitó la pestaña impuesto a los licores. En el campo impuesto al consumo de licores vamos a habilitarlo y nos va a aparecer los impuestos que tengamos creados con este tipo, impuesto al consumo de licores ICL, en este caso los dos que acabamos de crear. Vamos a seleccionar el que corresponda de acuerdo al artículo, en este caso sería impuesto a los licores o aperitivos, y vamos a indicar en qué módulo lo deseamos aplicar. Para el ejemplo será en ventas. En el campo unidad de medida estándar, se deberá determinar la unidad de medida indicada por el anexo técnico, la cual es litros. Esta unidad es informada en el XML en el atributo de la unit code. Vamos a buscar entonces litros. Los centímetros cúbicos del producto, aquí básicamente es indicar, de acuerdo con el artículo que estemos parametrizando, cuántos centímetros cúbicos tiene. Para el ejemplo, 750. El volumen de alcohol que contenga el producto que estamos parametrizando, para el ejemplo se indicará 24 grados. La tarifa ICL es un campo que viene predeterminado de acuerdo con el impuesto que hayamos seleccionado, en este caso 2.95, que fue el que asignamos al impuesto a los licores o aperitivos. La tarifa diferencial ICL, como se indicó anteriormente, se calcula de manera automática por el sistema a partir de la información diligenciada en el producto. Y el valor impuesto por unidad básicamente es informativo, ya que nos indica el valor del impuesto a cobrar por unidad del producto y se calcula de acuerdo a la tarifa diferencial y los volúmenes de alcohol. Posteriormente, habilitamos entonces el impuesto ad valorem. De igual manera nos va a salir el listado de los impuestos que tengamos creados de este tipo y en este caso vamos a elegir el que corresponda, en qué módulo, y vamos a indicar la base DANE. Esta el usuario lo deberá determinar según la resolución emitida por el DANE. Para el ejemplo se asignará 24.507. El porcentaje ad valorem también es un campo que se trae predeterminadamente de acuerdo con el impuesto que estemos eligiendo, la medida en centímetros cúbicos del producto que estemos parametrizando. La tarifa diferencial ad valorem de igual manera se va a calcular de manera automática por el programa de acuerdo a los datos que hayamos diligenciado y el valor impuesto por unidad básicamente va a ser el valor a cobrar por cada unidad vendida del producto que estemos parametrizando del impuesto ad valorem. Oprimimos aceptar para que quede guardada la información que acabamos de diligenciar y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con un artículo vínico. Vamos a ubicar entonces este artículo, botella vino tinto, modificar. Nos ubicamos también en la pestaña Impuesto a los licores, habilitamos el impuesto ICL y vamos a parametrizar el que creamos para los vinos o aperitivos vínicos. Vamos a suponer que tiene también
750 centímetros cúbicos, habilitamos el ad valorem. Listo. De esta manera entonces también haríamos la parametrización. Los campos igualmente son los mismos, digamos que lo que vemos de diferencia acá son las tarifas. Para el ICL cambia para los vinos a 200 y para el ad valorem cambia al 20%. Oprimimos aceptar para guardar. Este proceso aplica para los artículos ya creados y los nuevos por crear. También se podrán parametrizar los datos requeridos en los artículos desde la función de importación, teniendo en cuenta que para ello deben estar creados primero los artículos y los impuestos que acabamos de ver. Para el ejercicio de importación vamos a tomar el artículo aguardiente antioqueño 350 centímetros cúbicos. Como podemos ver acá en la pestaña impuesto a los licores, no tiene nada parametrizado. Para la importación, entonces, se van a requerir los siguientes datos en el archivo de Excel. Vamos a necesitar entonces la referencia del artículo que deseamos parametrizar, el nombre del artículo, en este caso, como lo acabo de mostrar, aguardiente antioqueño 350 centímetros cúbicos, la tarifa ICL, que hace referencia a la tarifa del impuesto a los licores o aperitivos, en este caso es 2,95, de acuerdo al impuesto que ya tenemos creado. Los centímetros cúbicos ICL, 350 en este caso, pero van a depender del artículo que estemos parametrizando. Los volúmenes de alcohol del artículo que estemos parametrizando, la unidad de medida, en este caso se debe reportar el código de la unidad de medida que vamos a utilizar. Ese lo podemos obtener desde exportar e importar parámetros utilitarios, parámetros globales, tipos de unidad de inventario. Acá va a estar la lista o el catálogo de unidades de medidas que tenemos creado en el programa. Y si buscamos, por ejemplo, litros, el código indica 278. De la misma manera, entonces, ese 278 lo vamos a diligenciar acá en el archivo. Debe ser el código de la unidad. El módulo ICL, si es de ventas o importación, en este caso es para ventas, la cual está identificada con la letra V y esa fue la que diligenciamos. La tarifa ad valorem, en este caso para los licores 25%. La base DAN, que corresponde al artículo, para el ejemplo indicamos 24.507. Los centímetros cúbicos en ad valorem, también 350. Y el módulo ad valorem donde va a aplicar, también sería ventas, la letra V. Ya con esto, vamos entonces a guardar el archivo y nos vamos a dirigir también por la función exportar, importar parámetros utilitarios, importar. Vamos a ir a la cartilla de artículos. Aquí debemos indicar cómo deseamos validar la existencia del artículo, debido a que el artículo ya está creado y lo que queremos es actualizar campos. Como en el archivo indicamos la referencia, entonces vamos a indicar aquí referencia y vamos a oprimir la opción actualizar en los artículos existentes los siguientes campos. Acá debemos señalar cuáles campos deseamos actualizar. Vamos a señalar entonces todos los que se refieren a ICL y a ad valorem, porque el artículo que estamos tomando de prueba queremos es actualizar todo lo que corresponde a ICL y ad valorem. Vamos a darle importar. Seleccionamos archivo de Excel. Es importante tener en cuenta que el archivo de Excel va a tener que estar guardado en formato 97-2003. Vamos a darle siguiente. Vamos a buscar el archivo que deseamos importar de acuerdo a la ubicación donde lo hayamos dejado. Oprimimos siguiente. Vamos a abrir esta ventana y vamos a empezar a hacer el mapeo, que es indicarle al programa a qué hace referencia cada una de las columnas que tenemos en el archivo. La primera columna entonces es la referencia, el nombre del artículo, nombre, tarifa ICL, entonces vamos a buscar tarifa licores ICL, centímetros cúbicos licores ICL, los volúmenes de alcohol licores ICL, unidad de medida ICL y módulo ICL. Luego vamos con los datos del ad valorem. Tarifa licores ad valorem, base licores ad valorem, centímetros cúbicos ad valorem y módulo ad valorem. Vamos a darle siguiente, siguiente, ejecutar.
Vamos a validar que no tenga ningún error. En la mayoría de ocasiones cuando nuestro archivo tiene títulos, la primera línea nos va a generar un error, pero es totalmente normal, porque en esa primera línea tenemos los títulos de las columnas. Vamos a datos a transferir y vamos a validar que me haya tomado correctamente el nombre del artículo, la referencia y que estén los campos que deseamos importar, tarifa licores, todo el tema de licores y ad valorem. Ya con esto me di cuenta que sí me está leyendo la información. Vamos a darle guardar y nos vamos a dirigir al artículo para visualizar si efectivamente quedaron actualizados los campos. Modificar. Y al visualizar la pestaña impuesto a los licores, pues vamos a visualizar que tiene asignado el impuesto, todo el tema de las tarifas, tanto en el ICL como en el ad valorem. Y ya tenemos calculado entonces nuestro valor de impuesto por unidad ICL y ad valorem. De esta manera se realiza la importación de los campos para realizar la parametrización en los artículos de estos impuestos. Es de aclarar que el ejercicio lo hicimos con un solo artículo, pero la idea es que a través de la importación se pueda hacer esta parametrización de manera masiva con los artículos o la cantidad de artículos que el usuario requiera. Ya una vez parametrizado entonces los artículos, podemos realizar los documentos electrónicos que se necesiten y ya debería entonces realizarse el cálculo del impuesto de acuerdo con las cantidades vendidas y los valores que nos haya dado el cálculo de lo que parametrizamos.